Bienvenidos a Iglesia Gracia, los que estamos en vivo y los que estamos en persona, amén. Es un privilegio de poderse reunir cada domingo con cada uno de ustedes y adorar al Rey de Reyes, ¿verdad? Lo que ahorita entonábamos la canción, te exalto, no a nosotros, sino a tu nombre y gloria. Es por la fidelidad del Señor, ¿verdad? Por su fidelidad nosotros estamos de pie, por su fidelidad estamos presentes en este momento. Es por la fidelidad del Señor que usted y yo podemos despertarnos cada mañana, abrir nuestros ojos y poder respirar el aire de todos los días, ¿verdad? Es por la fidelidad del Señor. Entonces, honramos al Señor y honramos su fidelidad. Pero bien, ahora también su fidelidad del Señor es tan grande que nos deslumbra verdades a través de las Escrituras. Acompáñenme al libro de Mateo, su capítulo 8. Mateo, su capítulo 8. Okay, vamos a estar leyendo del versículo 18 en adelante. Mateo 8, 18 en adelante. Gracias. Yo lo hago. Mateo, su capítulo 8. La semana pasada estuvimos mirando 3 milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos 3 milagros y cada milagro nos apunta a la gloria de su reino, nos apunta su poder en acción, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo de que el rey no solamente predicó el sermón del monte, fue un sermonazo que se dio me imagino que de varias horas. Y fue un sermón que impactó tanto que ahora lo tuvo que poner en acción. No solamente fueron palabras, sino que fue en acción. Bien, Mateo su capítulo 8, versículo 18 en adelante, dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tenéis con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y parecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y los que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su contorno. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. El día de hoy, el tema de esta enseñanza es el rey sobre
todo. El Rey sobre todo. No hace poco, en las redes sociales, más bien YouTube, y mi hijo Gadiel fue uno de que me mandó un video y me dice, esto es realidad. Y en el video mostraba dos caminos. Estos dos caminos decía, ama a Dios, y el otro camino, decía, obedece a Dios. Y en estos dos caminos, la multitud, mucha gente se iba a que amaba a Dios. Y había un montón de gente yéndose por ese camino. Pero por el otro camino que decía, obedece a Dios, eran poquititos, eran como 2, 3 personas caminando por ese rumbo. Y lamentablemente hay una gran certeza en este video. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos donde la generación admira a Jesús, proclama amar a Jesús, pero no necesariamente le obedece. Vivimos en un tiempo donde todos somos cristianos, todos proclamamos ser cristianos, todos vamos y asistimos a una iglesia. Todos proclamamos en amar a Dios sobre todas las cosas, pero cuando se debe de obedecer a Dios sobre todas las cosas, somos pocos los que tenemos ese privilegio. Pocos. Son contaditos. Y el Señor no nos dejó escrito la palabra para que nosotros admiremos de Él o para que Él sea admirado, sino que Él nos dejó en las Escrituras para que Él fuera obedecido. Y esto es una de las cosas que estudiamos el miércoles, ¿verdad? ¿Qué exige la ley? Y la ley exige obediencia. Obediencia sobre todas las cosas. El reino de los cielos. Mateo nos está presentando a un Dios, a un rey que no solamente debemos de admirar, pero debemos de obedecer. Debemos de entregárnoslo todo, porque ojo, el rey está sobre todo. Y ahora tenemos 3 hermosas historias una vez más. Y cada una de esas historias demuestra la autoridad soberana de Dios en acción. Y en este relato, después de estar mirando de milagro en milagro, Mateo su capítulo 8, versículo 18 al 4, nos enseña 3 escenas para mostrarnos la soberanía del rey tangible. Muchos proclamamos, oh, Dios es soberano, pero realmente cada acción que hace nuestro rey es una acción soberana sobre todas las cosas. Y en estas 3 escenas vamos a ver a Jesús como el rey soberano o sobre la vida. Vamos a ver a Jesús, el rey sobre la creación y el rey sobre el mal. Y cada una revela una dimensión distinta del señorío de Jesús. Y nos confronta con una gran pregunta. Ojo, esta es la pregunta que quiero que analicemos el día de hoy. ¿Reconozco a Jesús solo como un maestro admirable? ¿O como rey soberano sobre todo mi ser? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Reconozco a Jesús como un Dios o como un rey? Que hay que admirar. Wow, mira cómo Él calmó la tempestad. O mira cómo Él sanó a la suegra de Pedro. ¿Cómo es que le dio vista al ciego? ¡Wow! O lo reconocemos como el rey soberano sobre todo nuestro ser. ¿Qué tal si entramos a la escritura bíblica y vemos el primer punto? El rey sobre la vida. El rey sobre la vida. Mateo 8, 18 dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado y vino un escriba. Ojo, este no es cualquier persona. Mientras Jesús predicaba, hacía señales, hacía prodigios, hacía milagros.
Y viéndose que estaba rodeado de mucha gente, le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cruzar el mar. Y mientras él iba rumbo a la barca, se le acerca un escriba una vez más. Este no es una persona común, es un hombre estudioso. Si viviera en nuestros tiempos, le llamaríamos un teólogo. Se supone que este hombre conoce las escrituras, conoce el Viejo Testamento. Y este hombre viene y se le acerca y le dijo, maestro, te seguiré, te seguiré. Ahora, ojo, el verbo seguiré quiere decir akolouteo, akolouteo. Híjole, este griego es imposible. Implica una relación de obediencia y rendición total. O sea, cuando le dice, maestro, te seguiré. Lo que este hombre escriba está mencionando, está diciendo, es diciéndole, maestro, estoy dispuesto a rendirme en obediencia completa a ti. Es lo que está implicando este escriba. A donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Yo te voy a obedecer y voy a rendirme por completo. Ahora, ojo, una sugerencia muy lógica, ¿no? O algo, wow, que aún nosotros, Jesús, yo te seguiré. Levantamos nuestras manos, Señor, lo que tú quieras de mí. Señor, demanda, aquí estoy, heme aquí. Ahora, la respuesta de Jesús es lo que debemos de admirar aquí y reconocer su soberanía. Mire lo que dice Jesús, versículo 20. Jesús le respondió, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo que Jesús está haciendo es contestando con una advertencia. La advertencia de que el discípulo implica despojo. ¿Sí entendieron? Ser discípulo no es de que nada más voy a aprender de mi maestro. Implica que estoy dispuesto a despojarme de todo lo que soy, todo lo que tengo para seguir al maestro. Jesús le responde, todos tienen a dónde dormir. Aún las aves, las zorras, los animales, todo tiene su casita y su lugarcito, su rincón donde pueden recostar y dormirse. Mas yo, dijo Jesús, yo no tengo. Ahora, lo que Jesús estaba implicando, conociendo los corazones, era de que este escriba era un escriba entusiasta. Y existen dos tipos de discípulo. El discípulo entusiasta. El discípulo entusiasta es aquel que responde con una emoción. Aquel que está a la disposición inmediata. Pero muchas veces hacer la decisión sin pensar. Un ejemplo, ¿cuántas veces hemos ido nosotros a un concierto? Los que somos músicos hemos ido a un concierto, ¿no? Y está el concierto y las luces y el sonido, ¡bum, bum, bum, bum! Que le revienta el pecho el bajo y uno sale de ahí y dice, hoy voy a escribir canciones, hoy voy a practicar la guitarra y me voy a hacer mejor guitarrista lo más posible. Y comienza con el entusiasmo y comienza a estar mirando YouTube. A la semana, todo lo dejó. ¿O qué tal cuando vamos a un campamento cristiano? Y en el campamento aquí está y la oración y que wow, que todo chévere. Y uno sale del campamento todo fogoso. Wow, man, qué bendición. Y salió tan bendecido. Hoy voy a orar y voy a leer la escritura y voy a comenzar mi propio podcast y voy a hacer aquí, ¿Y a la semana? Nada. Ese se le llama el discípulo entusiasta. Y ese es exactamente el escriba. Señor, te seguiré. Después de ver todos los milagros que Jesús estaba haciendo, Señor, te seguiré.
Y Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo donde dormir, yo no tengo comodidades, yo no tengo donde recostar. O sea, ¿quieres ser mi discípulo? Despójate de todo. Ok. ¿Qué pasó con el joven rico? Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? No, pues obedece los mandamientos. Oh, yo lo hago. Bueno, vende todo y dáselo a los ricos. Mejor no. Me gusta mi dinero. Este escriba es lo mismo, busca comodidades. Ahora, ojo, volvamos al versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora Jesús le responde. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Aquí está el segundo discípulo. El primer discípulo es el discípulo entusiasta. El segundo es el discípulo indeciso. Indeciso. Es aquel que no rechaza ni abiertamente a Jesús, pero tampoco se entrega por completo. Es aquel que quiere estar en la iglesia, pero también quiere ser parte del mundo. Quiere leer la Biblia, pero también quiere participar en esto. Y es aquel discípulo que ama a Jesús, lo quiere seguir, quiere aprender, pero también ama tanto al mundo que no quiere dejar el mundo. Ahora, ojo, entendamos esto. Este discípulo, uno diría, wow, pero ¿por qué Jesús no quiso dejar que su hijo enterrara al padre? Bueno, tiene mucho que ver. Porque el hijo sabía que a él atender al funeral, a enterrar al padre, tan solo el papá tocara la tierra, toda la herencia le pertenecía a él. ¿Sí entendieron? Mientras el papá estaba agonizando y moría, al morir, la costumbre judía era enterrar al papá y tan solo la arena lo cubría. Todo lo que poseía el padre se le pasaba al hijo, su herencia. Ahora este joven dice, mira, Jesús, yo te quiero seguir, yo quiero ser tu discípulo, pero acá hay una herencia que me toca a mí. Permíteme que yo entierre a mi papá y después te sigo. ¿Qué te parece? La respuesta de Jesús, ¿qué dice? Deja que los muertos entierren a los muertos. Ojo, una persona que rechaza seguir a Jesús por completo es una persona muerta. Muerta espiritualmente. Los negocios del mundo le pertenecen al mundo, es lo que está diciendo Jesús. Toda acción que el mundo hace es porque el mundo participa de eso. Gente muerta. Deja que la gente muerta del mundo entierre a su propia gente muerta. Tú, sígueme. En otras palabras, es una rendición completa. En estos pasajes Jesús confronta las motivaciones y las prioridades. El rey está sobre todo eso. El rey está sobre la vida. Aquel que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a despojarse de todo. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía ha establecido las condiciones para ser discípulo. Como el rey está sobre todo, ¿ok? Él estableció los principios de cómo ser discípulo. Él no promete estabilidad material, Él no busca seguidores con conveniencia, sino que Él muestra y Él define las circunstancias del camino, no nosotros. El rey es soberano sobre las circunstancias y sobre las prioridades. Y eso es lo que Mateo nos está dando a entender. Que como el rey está sobre todas las cosas, aún está sobre la vida. Yo pongo las condiciones. Yo defino quién es un verdadero discípulo, no tú. Si me quieres seguir, mi condición es que ríndelo todo.
Ríndelo todo. Segundo punto, el rey sobre la naturaleza. El rey sobre la naturaleza. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. En el lenguaje original es seismos megas, que implica una sacudida cósmica. Hubo una tempestad tan grande que las olas cubrían el barca, pero él dormía. Es interesante que las aguas venían pa, 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 y él seguía durmiendo. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, este relato bíblico lo hemos oído miles de veces en diferentes sermones. Hemos oído de que mientras Jesús esté en la barca, aunque la tormenta esté grande, no te pasará nada. Perfecto, gloria a Dios, muy buen mensaje. Y es cierto, es cierto. Mientras Jesús esté en la barca, pase lo que pase, todo será bonanza. Pero el punto de esta historia, aunque muchos nos enfocamos en la tormenta y en el milagro, realmente lo que Mateo nos quiere dar a entender a nosotros está en el versículo 27. Dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedece? Ese es el punto de este relato. El punto de este relato es de que Jesús sí estaba en la barca. Jesús sí calmó la tempestad. Pero aún de milagro en milagro, el punto es: ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Sí, Jesús calmó la tempestad, pero una pregunta que hay que admirarnos es: wow, ¿quién es el que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso es de admiración. Y la respuesta es Dios encarnado. ¿Quién es este hombre? Es Dios encarnado. Y como Dios es soberano sobre todas las cosas, es soberano sobre la vida, pero también soberano sobre la naturaleza. Él gobierna la naturaleza. Él dice cómo es que quiere expresar con la naturaleza. Él es soberano sobre la naturaleza. Y ahora, ¿por qué es que Jesús permitió esta tormenta? Hay tres razones porque las vamos a explorar rapiditamente. Una, porque revela lo que hay en nosotros. Revela lo que hay en nosotros. La reacción de los discípulos fue una reacción de ¿qué? De miedo, de temor, de asombro, de nos morimos. ¿Ok? Aunque en el mismo verso reconocen a Jesús como Señor y Salvador, pero la tormenta reveló lo que existía en el corazón de los discípulos y había miedo. Esa es una razón por la cual Jesús permitió la tormenta en su soberanía. Número 2, es porque revela la soberanía de Dios sobre la creación. ¿Qué hombre es este? El milagro de calmar la tempestad demuestra que el poder absoluto de Jesús está sobre la fuerza de la naturaleza. Su soberanía. Su soberanía. Si Dios permitió la tormenta es porque aún Él dormido la está controlando. Eso es el Rey soberano. Es lo que Él hace, controla las cosas. Número 3, es para fortalecer nuestra fe.
fortalece nuestra fe. El versículo 27 hace una pregunta: ¿qué es este hombre? ¿Quién es él? Nos fortalece, ¿por qué? Porque recapacitamos que no es nada más ni nada menos que el Dios encarnado. Y eso nos causa asombro y fortaleza a nuestra fe. Mire lo que dice Salmos o Salmo 88:9. Dice: tú tienes dominio sobre la brasa del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El salmista está proclamando la soberanía y la grandeza de Dios cuando la brasa del mar, o sea, cuando su furor, el mar, que la tempestad se levanta, cuando se levantan las grandes ondas o olas, tú las sosiegas. Es el Rey soberano. Job, capítulo 38, versículo 8 dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios, el soberano. O sea, esta pregunta define toda la vida cristiana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿O es un buen maestro? ¿O es el Señor del universo? Porque el Señor, nuestro Rey, está sobre la vida, pero también está sobre la naturaleza. La tempestad no fue algo que pasó por accidente o coincidencia. No. Una pregunta es esto: ¿por qué es que Jesús dijo, vayamos al otro lado? Si Dios es soberano, Él sabía que iba a venir la tormenta. Era para poner nuestra fe o la fe de los discípulos a prueba, para revelar lo que hay en ellos. Ellos gritaron: Señor, sálvanos. Ellos sabían quién era Él, pero ahora lo están viviendo en carne propia. Pensábamos que eras Mesías, creíamos que eras el Mesías, pero ahora estamos mirando que eres el Mesías. ¿Por qué? Porque vemos que tú calmas la tempestad. Tú calmas la tempestad. Punto número 3, el Rey sobre el mal. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, ahora Jesús está entrando en territorio gentil, y esto es anticipando la expansión universal del evangelio. Dice: vinieron a su encuentro dos endemoniados. Ahora, los endemoniados representan el dominio del mal y la miseria del hombre fuera del reino. Son gentiles. En otras palabras, están expresando, están endemoniados y están expresando la miseria del hombre fuera del reino. Su comportamiento es un comportamiento maligno porque existe y viven fuera del reino de Jesús. Y ahora, en esta misma oscuridad, en un territorio gentil, en un territorio donde abunda la maldad, donde no se ve luz, viene Cristo y dice: vamos para allá al otro lado. Y esto es interesante porque Jesús es el que se acerca a las tinieblas, no las tinieblas a la luz. Es Cristo el que viene a encontrarnos en nuestra miseria, en nuestra suciedad, en nuestro olor apestoso y malos como somos. Viene Cristo y se entrega, se viene hacia nosotros. Entonces dice: encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es interesante porque estos hombres no solo estaban atormentados, sino que estaban viviendo una vida, viviendo en tumbas, aislados, sin control,
Mateo lo que quiere que veamos es que el reino del mal no trae libertad, sino que destrucción. Y eso es interesante porque el pecado siempre promete autonomía, pero termina en esclavitud. El pecado siempre nos pinta algo hermoso, algo wow. Mira, déjate ir, vas a gozar de la vida, pero lo que realmente hace la maldad es que esclavizarte. Te esclaviza. Versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Ahora ojo, quiero que vean esto. Jesús no gritó, Jesús no luchó, Jesús no hizo alboroto alguno. Simplemente habló diciendo: id, id. Y en ese instante, dice la Biblia que ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y parecieron en las aguas. Mateo nos demuestra 3 verdades de cómo el rey está sobre el mal. Número 1, la soberanía del rey no conoce fronteras. Dios sabía que en el otro lado del mar existía la maldad. Y en su soberanía ya había planeado la visita. Ante el rey que es soberano no existen fronteras. Jesús se acerca donde nadie quiere acercarse. Jesús va donde nadie quiere ir. El señorío de Dios no está limitado por geografía o raza o religión, sino que Él va a expresar su luz donde nadie expresa la luz. En su soberanía el rey no conoce fronteras, ¿ok? Número 2, es de la que la soberanía de Dios se impone sobre todo poder del mal. La soberanía de Dios se impone sobre todo poder del mal. Los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos? O sea, ellos sabían quién era Él. Ellos sabían que era Dios encarnado enfrente de ellos. Y conocían la autoridad absoluta y inevitable. Y con una sola palabra: id. Jesús expulsa a la legión del mal. Número 3. La soberanía de Dios se cumple incluso a través del rechazo humano. La soberanía de Dios se cumple incluso a través del rechazo humano. Ojo, es una historia muy interesante. Cuando los demonios salieron al hato de cerdos, se precipitaron, ¿verdad? Ahora, hombres fueron a contar lo que había sucedido. Estos hombres vienen y en medio de este gran milagro, ellos dicen: vete de nuestro pueblo, vete. O sea que rechazaron a Jesús. Ellos 1000 veces prefirieron y estaban tranquilos que 2 hombres estuviesen viviendo en tumbas y viviendo miserablemente, a de que Jesús viniese y los libertare, pero a consecuencia destruir todas las finanzas de ellos. Y para nuestro ojo, este relato es decir: wow, rechazaron a Jesús, qué pobrecito. La ciudad no quiso. Pero en el paralelo de Marcos, su capítulo 5, nos da el mismo relato y nos dice de que este hombre que fue liberado
del mal, del poder demoníaco. Él comienza a predicar en Decápolis y mucha gente se convirtió. Y ese es el poder soberano de Dios sobre el mal. Jesús fue con la intención de expandir su reino, ¿cierto o no? Y al él cruzar, no solamente nos puso condición de quién es un discípulo, pero a sus discípulos los hizo reconocer su soberanía y su autoridad sobre todas las cosas. Y luego llega al otro lado del mar, a un lugar gentil. Y ahora Jesús liberta a 2 hombres poseídos del mal para continuar expandiendo su reino. Y esto es solamente el Rey que está sobre todas las cosas. Jesús fue con una misión y con un propósito. Y este propósito era esto, de seguir mostrando su reino sobre todas las cosas. Y eso es exactamente lo que el Rey hizo. Salmos 115, versículo 3, dice así: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Ahora, para terminar, cada uno de estos episodios de Mateo nos conduce a una misma verdad. Cristo no vino solo a ser admirado, sino que vino a ser obedecido. No vino solo a salvarnos del infierno, sino que a gobernar cada aspecto de nuestra existencia. Él no vino solamente para que fuese escrito los milagros y que fuese leído de generación en generación para decir wow, sino para que nos dé asombro y rendición completa en obediencia. Jesús demostró su autoridad sobre la vida demandando una entrega total y sin condiciones, porque Él es sobre la vida. El Rey está sobre la vida. Él demuestra su autoridad sobre la creación al calmar la tormenta con una sola palabra, recordándonos que aquel que ordenó los mares en Génesis sigue gobernando sobre ellos el día de hoy. Y final revela su autoridad sobre el mal al librar a los endemoniados, mostrando que ni las fuerzas más oscuras pueden resistir su palabra, porque el Rey está sobre el mal. Mateo nos hace una invitación el día de hoy. Nos invita a contemplar el gobierno de Cristo, no solamente como un maestro, sino como el Rey que gobierna y sostiene el mundo en la palma de su mano. Y nos hace una invitación para que cada día seamos verdaderos discípulos, de admirar su poder, su grandeza, pero su soberanía sobre todas las cosas de nuestra vida. Porque Él está sobre nuestra existencia. Si respiramos es porque el Rey está sobre nuestra vida. Si somos discípulos, Él ha puesto condiciones de cómo ser discípulos. Cada tormenta que usted enfrente, reconozca que es el soberano permitiendo la tormenta sobre mi vida para revelar lo que hay en mí, para contemplar su soberanía y para afirmar y fortalecer mi fe. Y cuando nos encontremos en momentos tan oscuros del pecado y la maldad y del maligno,
No hay palabra que pueda resistir al Rey soberano. Hoy termino con una pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es el maestro admirable? ¿O nos postraremos ante Él como el Rey soberano sobre toda nuestra vida? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es? ¿Es nuestro Rey que nos hemos despojado y decimos te seguiré por completo? ¿O solo queremos admirarlo y decir, wow, qué grande es Dios? Y dejarlo ahí, sin rendición, sin rendirnos por completo. ¿Qué tal si usted inclina su rostro el día de hoy? Y mientras contemplamos en esta pregunta, hago una oración. Padre, te doy gracias.